Todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo en vivo y en directo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, siendo el jueves 22 de octubre del 2015. Y bueno, pues agradeciendo como siempre que nos escuchen y que se interesen por el contenido de este programa. Recuerden que nos pueden mandar todas sus preguntas, sus sugerencias a través de un mensaje de texto en el 442-330-1238 o bien nos pueden hablar a cabina al 238-5111. También pueden contactarme a través de mi cuenta de Twitter, que es @maresurrutia. Y bueno, pues seguimos con nuestras reflexiones sobre los principios de vida, sobre los principios que rigen a la naturaleza humana. Y en esta ocasión vamos a hablar de un principio poco conocido y no obstante sumamente importante para el desarrollo personal. Se trata del principio de los procesos o también la ley de los procesos. En el contenido de este principio vamos a encontrar claves que son fundamentales para entender y asumir que tan importante es el tipo de persona en la que nos convertimos cuando nos proponemos hacer algo, cuando nos proponemos alcanzar una meta o lograr un objetivo, como el objetivo o la meta en sí misma. Saludos a Elsa Guerra Salazar y a sus hijas, gracias por escucharnos como cada jueves. Y bueno, pues vamos sin mayor preámbulo a profundizar en la importancia que tiene que respetemos este principio, esta ley, y sigamos sus lineamientos. Hay que comenzar considerando que muchos nos preocupamos o nos ocupamos en hacer realidad nuestros objetivos y realizar nuestras tareas, centrándonos en el resultado final. Sin embargo, perdiendo de vista también el proceso que seguimos para hacerlo posible. Y aquí cabe considerar que ese famoso planteamiento maquiavélico de que el fin justifica los medios, pues no aplica de acuerdo a este principio, porque si bien los fines pueden ser grandes, pueden ser importantes, pueden ser inclusive loables, los medios que se emplean y los procesos que se siguen para lograr esos fines no son ajenos al tipo de persona en la que nos convertimos cuando seguimos determinado proceso. ¿Esto qué significa? Que al final del día lo que nos hace mejores no es haber logrado algo específico, sino que lo que nos hace mejores es haber respetado un proceso determinado para hacer realidad eso. Es decir, el responsable de que hayamos desarrollado algún tipo de talento, algún tipo de virtud, el responsable de que hayamos logrado crecer, madurar, expandirnos, es el proceso, no el resultado. De hecho, en un sentido estricto, ya el resultado cuando se da no tiene más que aportarnos, como no sea la mera experiencia de gozo y de satisfacción, que ciertamente son experiencias importantes. Sin embargo, ya no son experiencias que en sí mismas nos impliquen algún tipo de crecimiento. Lo que nos generó el crecimiento fue ese proceso que seguimos de manera persistente, de manera profunda, de manera consistente y consciente, y eso sí nos fue generando un tipo de progreso en el ámbito físico, en el ámbito emocional, mental y hasta espiritual. El hecho es que el proceso no es ajeno al tipo de resultados que buscamos, porque por el contrario podríamos haber logrado algo muy importante, pero habiendo seguido un proceso que generó consecuencias negativas que pudieran ser inclusive de mayor peso y rango que el resultado en sí que logramos obtener. Por ejemplo, pensemos en algún caso de alguien que se proponga ganar cierta cantidad de dinero. El mismo doctor Stephen Covey, en uno de sus libros,
menciona un caso así. Me parece que fue en su libro de Primero lo Primero o en el de los 7 hábitos. En uno de esos dos menciona el caso de una persona que se propuso comercializar un juguete que inventó y ganar $1.000.000 en un plazo de 12 meses. En un año se había propuesto ganar $1.000.000. Y de entrada suena como una historia de éxito más, de esas que nos inspiran, de esas que nos llegan a motivar, de esas que nos llegan a preguntarnos por qué yo no me planteo metas elevadas en mi vida. Y sin embargo, la historia, como veremos a continuación, no termina bien. Porque si bien es cierto, se aplicó con todo su ser este empresario para comercializar su juguete y para generar $1.000.000 de ganancia en el periodo que se había establecido a sí mismo, es decir, un año. A pesar de haberlo logrado, resulta que poco tiempo después de haberlo logrado, pues su salud se vio quebrantada seriamente por todo el estrés y el agotamiento que implicó hacer realidad su meta. Su matrimonio prácticamente estaba deshecho por toda esa falta de atención y de dedicación, que si bien aunque lo habían acordado como pareja, pues en la práctica, pues sí, termina afectándose a la relación. Y con un hijo adolescente que terminó en las drogas por esa ausencia del papá, que es tan importante en ese periodo de desarrollo del ser humano como lo es la adolescencia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se logró un objetivo importante y valioso, sí. Esta persona logró generar $1.000.000 comercializando el juguete que inventó y que patentó, pero pagando un precio demasiado alto por ello. El precio de su salud, el precio de su relación con su esposa y el precio de su relación con su hijo, y por supuesto que podríamos suponer otro tipo de efectos secundarios negativos que seguramente se pudieron haber derivado, como a lo mejor la pérdida de ciertas amistades, el alejamiento de su familia en un círculo más amplio, en fin. El hecho es que no basta con que nos planteemos un propósito que tenga sentido y valor para nosotros, sino que también hemos de ser muy cuidadosos sobre el tipo de proceso que estamos dispuestos a seguir para lograr ese resultado. Caso, a ver, me está llegando un mensaje, dice: buen día, señor Andrés, una pregunta. Si alguien lo invita a dar un tema, ¿usted cobra? Porque me gustaría que nos dé un buen tema. Es que estamos escuchándolo. Soy Elena Zamormado. Bueno, Elena, te voy a pedir un favor. Escríbeme a mi página de internet www.andresmares.com. Ahí hay una pestaña que dice contacto. Ahí nos ponemos de acuerdo, por favor, y con mucho gusto los visitamos allá en Pedro Escobedo. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Retomando el tema, y saludos, por cierto, a todos allá en Pedro Escobedo que nos escuchan. Entonces, si queremos alcanzar una meta, no basta con definirla con claridad. Hay que también establecer una directriz y prepararnos adecuadamente y proceder en etapas pequeñas y seguras. Pero etapas que, además de ser pequeñas y seguras para que no generemos un elevado costo físico o emocional o inclusive en términos de nuestras relaciones, también hay que cuidar que se traten de etapas en las cuales nosotros no violentemos algún tipo de valor o principio universal. Hace 8 días reflexionábamos sobre el principio de la integridad y señalábamos la importancia que tiene que vivamos en conformidad, en concordancia con nuestros valores, de tal manera que haya una coincidencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, y de esta forma podamos vivir de una manera que respete no solo el entorno en términos de principios universales, sino que además respete, por supuesto, nuestra propia naturaleza. Si no respetamos nuestra salud, por ejemplo, si no respetamos ciertos criterios en nuestras relaciones o en nuestro trabajo, pues se van a generar necesariamente consecuencias negativas. Pues lo mismo pasa con los procesos que nos planteamos seguir para alcanzar una meta. Si no nos cercioramos de que al seguir ese proceso nos convirtamos en una mejor versión de nosotros mismos, entonces hay que pensar 2 veces antes de seguir ese proceso. Podremos tal vez prevalecer
en la meta, en el objetivo, pero tendríamos que buscar procesos que sean más respetuosos de nuestra naturaleza y que sean más respetuosos del orden que rige a nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque luego nos enfocamos tanto en el resultado que perdemos de vista las implicaciones que se pueden generar en el proceso que elijamos seguir para alcanzarlo. Y a veces esas implicaciones pueden ser muy graves, pueden ser delicadas, en algunas ocasiones pueden ser hasta irreversibles. Por eso, con sentido de responsabilidad, necesitamos fijarnos bien en qué pasos vamos a seguir y en qué tipo de persona nos vamos a convertir al seguir esos pasos. Si me voy a convertir en una persona más paciente, en una persona más positiva, en una persona más alegre, en una persona más creativa, en una persona más generosa, adelante. Entonces sí, el proceso va a validar un crecimiento personal que por sí solo le va a dar mucho sentido a el proceso, a seguirlo y completarlo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque habrá ocasiones en que, a pesar de seguir un proceso idóneo y seguirlo de manera adecuada, el resultado no se dé. ¿Por qué? Porque en ocasiones el resultado depende de ciertas circunstancias que pueden estar fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, puede depender de factores ambientales, como pudiera ser el clima, como pudiera ser la situación de un mercado específico, pero por ejemplo pensando en una inversión o en poner un negocio. También pueden haber factores en donde interviene la voluntad de otras partes y también la habilidad de otras partes, y entonces por más que yo me esmeré y me apliqué en seguir ese proceso para obtener el resultado específico, pues resulta que otras partes implicadas no lo hicieron igual y por lo tanto no se dio resultado. Como sea, la realidad es que existe la posibilidad de que, a pesar de poner todos los medios y seguir todos los pasos específicos para lograr algo, de todas maneras no lo logremos. ¿Por qué? Porque, insisto, reitero, hay otros factores que pueden intervenir y sobre los que no tenemos ningún tipo de alcance, sobre los que no podemos hacer prácticamente nada. Pero entonces, si seguimos un proceso adecuado y lo seguimos de manera adecuada, aunque no logremos el resultado que perseguimos, de todas maneras habremos salido ganando. ¿Por qué? Porque nos habremos convertido en una mejor persona que antes de haber completado el proceso. Seguramente nos convertimos, por lo menos, en una persona con mayor experiencia, en una persona con mayor conocimiento. Y ya esos dos rasgos, en la medida en que los desarrollamos, pueden ser significativos para logros sucesivos en nuestras vidas. En otras palabras, no hay forma de perder si sigues un proceso que exija lo mejor de ti y lo completas a plenitud. ¿Por qué? Porque siempre el resultado será tu crecimiento personal. Aunque no hayas logrado esa meta, aunque no hayas logrado ese objetivo, aunque tengas que repetir el proceso un número indeterminado de veces, si cada vez que lo completas te vuelves y te conviertes en una mejor versión de ti, entonces ya tuvo todo el sentido y significado que pueda tener algo valioso. No pierdes nada cuando completas un proceso, aunque por algunas razones o diversas variables no hayas podido obtener el resultado que esperabas. Entonces esto es muy importante porque resulta que en última instancia lo que genera más valor en términos de crecimiento personal, en términos de la consolidación de una relación, en términos de precisamente lograr un objetivo específico, lo que importa más es el tipo de persona en la que me convierto. Y si me vuelvo una mejor versión de mí mismo, porque tengo más experiencia, tengo más conocimiento, tengo más paciencia, ya tengo más valor, ya me acobardo menos, ya me demostré de lo que soy capaz, pues eso se va a dar de todas maneras, aunque no logremos el resultado que inicialmente esperábamos. Pero también existe otro aspecto que es fundamental tener presente, porque lamentablemente muchas personas no se plantean la realización de objetivos valiosos y significativos porque lo asocian a procesos
que creen que no van a poder completar. Y este es un error muy grande porque, en primer lugar, implica que no estamos planteándonos grandes metas. Y eso suele traducirse a una vida mediocre, a una vida, pues podríamos decir, mezquina, gris, conformista, porque el hecho de no estarnos planteando metas superiores, vamos a decirlo así, el hecho de no estarnos planteando valores que exijan de nosotros un crecimiento personal en términos físicos, en términos intelectuales, en términos emocionales, bueno, significa que entonces al no aspirar a ese tipo de objetivos y realizaciones, nos vamos estancando, nos vamos volviendo conformistas y por la ley de la descomposición de la materia y de la mente, pues nos vamos haciendo cada vez peores. Nos vamos haciendo cada vez más impacientes, cada vez más amargados, cada vez más inseguros. Entonces es una gran pena y es un gran problema que no nos planteemos grandes metas. Podemos empezar por metas intermedias, pero siempre plantearnos algo nuevo mejor. Nunca conformarnos con lo que ya somos, con lo que ya tenemos, con lo que ya hacemos, con lo que ya sentimos, porque en ese momento empezamos a estancarnos y del estancamiento nos dirigimos a un retroceso. En segundo lugar, también es una gran pena, porque la mayoría de las veces el que no nos planteemos algo porque no nos sintamos capaces de lograrlo, tiene que ver más bien con un pobre concepto en el que nos tenemos que con una limitación real de nuestra parte. En otras palabras, no tengo forma real de saber si realmente puedo con algo o no hasta que no me lance a ello. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no me lanzo a ello en la práctica, solo estoy especulando sobre mis posibilidades. Sí, pero el problema es que como si bien puedo acertar, también puedo equivocarme. Y si acierto y me demuestro después de haberlo intentado suficiente número de veces que no pude, al menos me puedo quedar tranquilo, me puedo quedar tranquilamente sabiendo que lo intenté, que puse los medios y que de todas maneras tenía razón, no iba a poder con eso. Pero ya no estoy especulando, ahora ya lo sé. Y de todas maneras, inclusive en esos casos, hubo algún tipo de ganancia de mi parte. Hubo una ganancia porque me convertí en una persona, vamos a decirlo en términos ordinarios, en una persona más lanzada. Y verdad que es mejor ser una persona lanzada que ser una persona timorata, que ser una persona acobardada, que ser una persona temerosa. Entonces, si realmente tenía razón en que no iba a poder con algo para lograr cierto objetivo, al menos tengo el derecho de demostrármelo en la práctica. Tengo el derecho y a la vez el deber conmigo mismo de demostrármelo en la práctica. Lo que no se vale es que simplemente teorice, especule, simplemente lo dé por hecho, lo suponga, pero no lo confronte con la realidad. Porque, a ver, digamos, ¿qué pasaría si realmente resulta al final que sí podíamos? No es una vida desagradable aquella en la que nos vamos llenando de preguntas de ¿qué tal si lo hubiera intentado? Vamos acumulando hubieras que nos van generando cada vez más desgaste y cada vez más desprestigio. Ay, es que si lo hubiera intentado cuando tuve la oportunidad. Ay, es que si al menos lo hubiera iniciado. Ay, es que si hubiera emprendido tal cosa. Podremos experimentar diversas ocasiones en las que nos arrepintamos de haber iniciado algo. Pero serán pocas comparadas con las veces que nos arrepentiremos de no haber intentado algo. Y que a toro pasado pues ya no tenemos posibilidades de intentarlo. ¿Por qué? Porque se nos fue el tiempo, porque ya no tenemos los mismos recursos que en ese momento. Y entonces ya vamos acumulando esa serie de frustraciones que no hacen más que volvernos cada vez más inseguros con respecto a nosotros mismos. Y va haciendo de nuestra vida una experiencia cada vez más insípida. ¿Por qué? Porque vamos conformándonos con más de lo mismo. Por eso hemos de cambiar nuestra visión de las cosas
ampliar nuestra mentalidad, abrirla y aceptar que si bien es cierto que al intentar algo puede ser que no lo logre, en sí mismo haberlo intentado ya es un tipo de logro que representará un crecimiento en mi vida y una nueva forma de experimentarla. Ni qué decir que tarde o temprano, a base de estar intentando de diversas formas lograr diversos objetivos, terminará el momento en que logre ese objetivo. Como se dice en los negocios de multinivel, dicen nadie puede fracasar, solo se puede desistir. Y es cierto. En la vida, lo único que realmente nos debería de preocupar, lo único que realmente nos debería de inquietar, no es la posibilidad de fracasar. No, lo que realmente nos debería de inquietar es la posibilidad de desistir. De dejarnos vencer por el desaliento, de dejarnos vencer por el temor, de dejarnos vencer por la comodidad, por la ignorancia, y entonces sí, sucumbir y renunciar a una mejor situación financiera, a un mejor estado de salud, a una relación más enriquecedora, a un trabajo más prometedor, y entonces conformarnos con la tibia seguridad de lo que ya tenemos, de lo que ya conocemos, pero que por lo mismo ya no tiene nada que aportarnos en nuestras vidas. De ahí la importancia, amigas, amigos, de esta ley. La ley de los procesos nos plantea, entre otras cosas, que si yo quiero lograr algo en mi vida, tengo que ser muy cuidadoso y tengo que comprometerme con el proceso que implica hacerlo realidad. Y eso también conlleva que seamos pacientes, no solo que seamos creativos, conlleva que nos dispongamos a aprender también. Por eso no todo mundo es exitoso. Por eso no toda persona es extraordinaria. La mayoría de la gente es ordinaria porque no se plantea esto que estamos reflexionando en esta mañana. No nos planteamos salir de nuestra zona de confort y valorar y apreciar un determinado objetivo, pero también valorar y apreciar el proceso que necesitamos seguir para lograrlo. No menospreciemos cada etapa, cada paso del proceso, porque en cada etapa y en cada paso del proceso estamos construyendo nuestra grandeza. Insisto, en cada paso y etapa del proceso que seguimos de manera consciente, de manera consistente, de manera generosa y entregada, en cada paso de esas etapas estamos construyendo nuestra grandeza. Es como si les dijera, cada paso que damos hacia adelante es un ladrillo en la construcción de la mansión de la realización de nuestros sueños. En cambio, las personas que no se plantean seguir un proceso determinado para mejorar su situación en cualquier ámbito de su vida, pues se vuelven cada vez más reacias al cambio y su disposición cada vez empeora. Y ya que estamos hablando de disposición, un ingrediente fundamental en el tema de los procesos es el ingrediente de la actitud. Porque si bien, como lo hemos comentado en esta primera parte de nuestra reflexión, es importante que nos cercioremos de que el tipo de proceso que sigamos para hacer realidad una meta exija lo mejor de nosotros mismos y nos convirtamos entonces, por el solo hecho de seguir ese proceso, en una cada vez mejor versión de nosotros mismos, también es importante que lo hagamos con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque de nada sirve, o de muy poco, el que logre un resultado, pero habiéndolo logrado me vuelva más soberbio, me vuelva más orgulloso, me vuelva más petulante, más vanidoso, más creído, y entonces el precio que termine pagando por eso, pues es un mayor distanciamiento en mis relaciones más importantes. ¿Por qué? Porque todo mundo nos inspiramos y admiramos a la gente exitosa, pero muy pocos seguimos a la gente petulante, a la gente soberbia. Profundizaremos en esta idea después de este corte. No se vayan. Lo único constante es el cambio.
Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. Continuamos en Reflexiones con Andrés Mares. Tú tienes mucho que decir. No esperes. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Muy bien, pues aquí estamos de nueva cuenta con ustedes. Gracias por acompañarnos y estamos reflexionando sobre los procesos, la importancia que tiene el que no solo nos fijemos y centremos nuestra atención en los objetivos que queremos lograr, en los resultados que queremos que se hagan realidad en nuestras vidas, sino que también es algo fundamental, es algo primordial que nos centremos en el proceso. Y explicábamos que la razón principal es porque el proceso contribuye a nuestro crecimiento más que el resultado en sí. Cuando ya logramos un objetivo, cuando ya alcanzamos una meta, pues ya esa meta, ese objetivo, pues lo que nos reporta es satisfacción, es alegría, es dicha, es gozo, y por ese lado, pues estamos creciendo más por lo que implicó en términos de esfuerzo, de dedicación y de entrega el proceso, que el resultado en sí mismo, que si bien nos genera esa alegría y ese gozo, pues en sentido estricto ya no nos aporta mayor cosa que eso. Me están mandando un mensaje, dice, ¿se podría decir que en un proceso lleva implícito varios intentos? Sí, claro que sí. De hecho, es común que mientras más valioso sea el objetivo que persigamos, se requieran de más intentos. Este es un punto crucial porque en la cultura de nuestros días, en la que queremos que todo sea rápido, que todo sea fácil, que todo sea barato inclusive, pues estamos atrofiando nuestra capacidad para persistir, para perseverar, para ser tenaces y volver a intentar iniciar un proceso hasta que logremos el resultado que esperamos. Mucha gente, por el contrario, pues se impacienta, se desalienta, se desespera, cuando después de haber intentado una primera vez, una segunda vez, tal vez una tercera vez, no lograron lo que se proponían. Y ya hemos señalado en reflexiones anteriores, pues que hay casos que inclusive se requieren de cientos de veces de repetición antes de que logremos algo específico que buscamos. Pero como sea, pues qué mejor cosa tenemos que hacer que estarnos volviendo mejores. Y una forma muy profunda de volvernos mejores es volviéndonos tenaces, persistentes, perseverantes. Por eso no menospreciemos los intentos, porque si nada más valoramos los resultados, estamos perdiendo de vista algo que es fundamental, y es precisamente lo que estamos reflexionando en esta mañana. ¿Y a qué me refiero? A que con cada intento, con cada paso, con cada etapa que completamos del proceso, nos vamos volviendo un poco mejores. Por eso no hay que permitir que el desaliento haga presa de nosotros, y no lo haremos si mantenemos esta mentalidad deportiva, vamos a decirlo así, en la cual sabemos que aunque no esté logrando el objetivo, con cada intento, con cada reintento, con la práctica de cada uno de los pasos, estoy siendo mejor persona. Pero también decíamos antes del corte, justo antes, que hay que cuidar la actitud. ¿Por qué? Porque suele suceder que si no lo logré la primera, entonces lo intento una segunda vez. Si no lo logré la segunda vez, lo intento una tercera vez. Pero es común que con cada intento me vuelva más enojón, me vuelva más irritable, me vuelva más amargado, y no se trata de eso. Se trata, amigas, amigos míos, de que con cada intento nos volvamos más humildes. Ya hemos reflexionado también sobre el valor y la importancia que tiene la humildad en el terreno del desarrollo personal, y se trata de un ingrediente clave en la transformación personal, precisamente en el proceso que buscamos completar
para hacer realidad algo que nos proponemos. Por eso es importante hacerlo con una actitud, si quieres sí, competitiva, pero nunca soberbia, nunca orgullosa, nunca prepotente, porque de lo que se trata es de que nos volvamos personas cada vez más agradecidas, cada vez más humildes, en el proceso de valorar y también experimentar en carne propia el valor que tienen las cosas. Precisamente, mientras más valioso sea aquello que nos planteamos, más tenemos que aprender a valorar todo el proceso y respetar el resultado una vez que lo obtenemos para cuidarlo. ¿Por qué? Porque luego sucede que con el transcurrir del tiempo nos vamos acostumbrando hasta lo valioso en nuestras vidas. Nos vamos acostumbrando a tener buena salud, nos vamos acostumbrando a tener unos ingresos decentes, nos vamos acostumbrando a nuestras relaciones y a nuestro trabajo, pero en ese irnos acostumbrando vamos empezando a desvalorar, a perderles el valor, a desvalorizarlos. Y cuando tú desvalorizas algo, entonces estás empezando a perderlo. Desvalorar a alguien o desvalorar algo implica dejar de prestarle atención. Y cuando tú dejas de prestarle atención, empiezas a perderlo sin darte cuenta. Y entonces sucede que de repente, entre comillas, ¿verdad? Sin que nos lo expliquemos, pues aparece esa enfermedad, o se genera ese rompimiento con una relación importante, o nos despiden, y muchas veces no caemos en la cuenta de que ese desenlace trágico, y a veces inesperado, tuvo su origen en esos pequeños grandes descuidos habituales. Como ya llevo años trabajando en lo mismo, entonces hace años que dejé de esmerarme en hacer excelentemente bien mi trabajo, y como dejé de esmerarme en hacer excelentemente bien mi trabajo, dejé de hacerlo de manera excelente. Y entonces, de hacerlo excelentemente, paso a hacerlo bien. Pero con el tiempo, dejo de hacerlo bien y empiezo a hacerlo regular. Con el tiempo, dejo de hacerlo de manera regular y lo empiezo a hacer mal. Y ya cuando llevo tiempo haciéndolo mal, pues es cuando ya empiezo a ser un fuerte candidato para que prescindan de mí en el trabajo en el que estoy, o para que dejen de ir a mi negocio, o para que dejen de recurrir a mis servicios. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando. Y la ley de los procesos nos dice que precisamente un ingrediente fundamental para seguir avanzando en nuestras vidas es que no bajemos la guardia. Nos podemos tomar descansos. O sea, podemos durante ciertos periodos o ciertas etapas, pues disfrutar de los beneficios de nuestros esfuerzos pasados. Podemos beneficiarnos y gozar de los frutos de nuestras siembras anteriores, pero eso no significa que de manera permanente y de forma indeterminada bajemos la guardia. ¿Por qué? Porque, insisto, nos vamos exponiendo a un proceso degradatorio, a un proceso en el cual nos vamos deteriorando de tal manera que entonces empiezan a gestarse lo que más adelante se pueden convertir en tragedias en nuestras vidas. Por eso, hay que valorar y apreciar cada etapa del proceso como si se tratara de la última. Necesitamos implicarnos con toda conciencia y con consistencia en todo lo que hacemos. Trátese de un trabajo, trátese de acondicionarnos físicamente para tener buena salud, trátese de un régimen alimenticio, trátese de una relación, hemos de estar implicados con toda nuestra atención. Por supuesto, hay cierto tipo de actividades que no requieren de tanta atención de nuestra parte, porque ya desarrollamos tales talentos o habilidades al respecto que prácticamente ya sin darnos cuenta lo hacemos muy bien. Pero me estoy refiriendo a esos casos en los cuales sí necesitamos mantenernos conscientes del tipo de atención que requiere eso. Por ejemplo, nuestras relaciones. Nuestra relación de pareja, o nuestra relación con nuestros hijos, o nuestras relaciones con los colegas, con las amistades, con los familiares, etc. ¿Por qué? Porque las cosas importantes, las cosas valiosas, y las personas lo son, requieren de atención permanente.
En el momento en que yo dejo de prestar atención, en el momento en el que yo dejo de implicarme o de involucrarme conscientemente en algún paso del proceso, o de plano, inclusive, descuido por completo el proceso y empiezo a dormirme mis laureles, entonces es cuando empieza a vulnerarse la estructura de mi éxito. Y como si fuera un edificio que después de años de no darle mantenimiento, después de años de no estarlo cuidando, pues empieza a volverse frágil en su estructura y puede correr el riesgo de venirse abajo con el tiempo. Lo mismo le sucede a esas personas que yo les llamo viven de sus rentas de éxitos pasados, pero que por alguna razón ya esos éxitos se volvieron obsoletos o ya perdieron su vigencia con el transcurrir de los años y entonces nunca se plantearon retomar un proceso de esfuerzo y de lucha para conquistar un nuevo éxito. Y entonces se atrofian esos músculos internos, como el músculo de la voluntad, como el músculo de la creatividad, como el músculo de la determinación y de la iniciativa, que son necesarios y que hemos de mantener en forma para que una vez que el éxito anterior se esté acabando, inmediatamente me disponga a seguir el proceso del nuevo éxito. Porque de eso se trata en el fondo, o esa es una de los sentidos que tiene la vida. Estar siempre en medio de un proceso que me conduce a una nueva realización en mi vida, que me conduce a un nuevo resultado significativo que va a incrementar la experiencia de mi vida, la va a mejorar. Y en eso consiste, dicho sea de paso, la famosa calidad de vida. La calidad de vida no tiene que ver con el mero bienestar, sino que tiene que ver con esa satisfacción permanente y creciente que me va inundando precisamente porque me estoy convirtiendo en una persona de éxitos. O, para ser más congruentes con el planteamiento de la reflexión del día de hoy, porque me voy volviendo una persona de procesos. Porque, reitero, no todos los procesos van a culminar en éxito, pero siempre seré exitoso si sigo continuamente procesos que me permiten mejorar mi situación, o al menos mejorar yo como persona. A lo mejor la situación como tal no la pude mejorar, aunque puse de mi parte. Sin embargo, siempre mejoraré como persona si humildemente y persistentemente me mantengo en la línea de mejorar la situación de la que formo parte, mejorar mi propia forma de ser. Aquí me mandan saludos y felicitaciones. Muchas gracias, Patricia Escudero, de la colonia Progreso, ahí en Huimilpan. Muy bien. Pues muchos saludos también allá a Huimilpan. Gracias, Patricia, por estarnos escuchando. Qué bueno que les esté sirviendo y gustando este programa. Entonces, amigas, amigos míos, en cada sección que recorremos, en cada paso que damos durante el proceso y a lo largo del proceso que seguimos para hacer realidad algo valioso, en cada paso que damos estamos generando en sí mismo una pequeña victoria. Así como cada vez que posponemos algo, cada vez que desistimos de algo, estamos generando pequeñas derrotas que se pueden ir acumulando con el paso de los años, y eso se va traduciendo a una mayor inseguridad hacia mí, una mayor desconfianza hacia los demás, hacia la vida misma. Pues también lo contrario sucede. Cada vez que yo completo un pequeño paso que me conduce hacia el éxito en algo, estoy generando una importante victoria que se va a traducir en una mayor confianza en mí mismo, en la vida misma, y también en, por qué no decirlo, un mayor orgullo, pero en sentido positivo. ¿Por qué? Porque estoy llenando de contenido mi vida. Aquí, por eso, es importantísimo el tema de la actitud. Pongamos un ejemplo para subrayar aún más este aspecto. Vamos a pensar que yo, porque quiero mejorar mi salud física, mi condición física, me someto a un régimen alimenticio nuevo. Y en ese régimen alimenticio, pues prescindo del consumo de ciertos carbohidratos, de ciertas grasas, tal vez incremento la ingesta de ciertas proteínas, y como sea, pues va perdiendo algo de sabor, por decirlo de esta manera, en mi experiencia culinaria, pero sé
que esa pérdida de sabor se está convirtiendo en una ganancia de salud. Pero muchas personas generan demasiado drama, y a eso me refiero con la actitud, la importancia de la actitud en el proceso, generan mucho drama cuando empiezan a presentarse los sacrificios y los esfuerzos. Y en ese drama generan tal carga emocional negativa que terminan desistiendo, pero por el drama más que por el esfuerzo o la renuncia que se implicaron en un momento dado en el proceso. Volviendo a mi ejemplo, a lo mejor ya llevo 3 días con mi nuevo régimen alimenticio y claro, como no bajo inmediatamente de peso y mis triglicéridos tampoco, pues entonces comienzo a desesperarme porque los resultados no son inmediatos. Y entonces tal vez para el 4.º día ya empiezo a lamentar ese panecito dulce que solía comerme en el desayuno, o empiezo a extrañar ese postre después de la comida, o empiezo a extrañar esos snacks a media tarde, esos chocolates o esas galletas con el cafecito, y empiezo a generar el drama. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo de vista que la esencia del proceso está asociada a una mejor salud. Y que cada vez que yo no como ese pan dulce, no como esas galletas, no ingiero ese postre, estoy mejorando paulatina y progresivamente mi salud. Pero pierdo de vista eso, y como los resultados no son contundentes e inmediatos, empiezo a centrar mi atención en el trabajo que me está costando, en la renuncia que está implicando, y entonces genero el drama detrás del lamento, y termino por desistir tal vez al 7.º día o al 8.º día. Digo, no puedo, de todas maneras no he perdido nada de peso, y esto es muy difícil para mí. Pero el problema estuvo en una actitud que se desorbitó, vamos a decirlo así, porque cambié mi enfoque. Un enfoque que inicialmente estaba centrado en la salud y en la condición física, y que se cambió, y ese es el error de fondo, hacia un enfoque centrado en el sacrificio y el esfuerzo que está implicando el proceso. Entonces, la actitud, ¿qué es lo que determina? Pues básicamente lo que determina la actitud en el proceso de lograr algo es que yo centro mi atención o en el beneficio o en el costo del proceso mismo. Si la centro en el beneficio, me voy a mantener motivado, me voy a mantener estimulado, inspirado, alegre durante el proceso. Pero en el momento en el que yo desvíe la atención y centre mi enfoque en el costo, empezaré a experimentar cada vez mayor desaliento, cada vez mayor presión interna y puede ser que hasta externa, y entonces terminaré sucumbiendo con el tiempo. Por eso es muy importante, y con esto prácticamente damos forma a la conclusión de nuestra reflexión del día de hoy, es muy importante que se nos grabe lo siguiente. Lo que aprendemos a lo largo del camino es más importante que el destino al que llegamos. Repito, lo que aprendemos a lo largo del camino y el tipo de persona en la que nos convertimos es más importante que el destino al que llegamos, mucho más importante que el resultado que obtenemos. De ahí la importancia de la ley que consideramos en la reflexión del día de hoy, la ley de los procesos. Es más importante el proceso, pues, en definitiva, que el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado puede ser que no lo obtenga, pero ya con el proceso gané. Si el proceso cumple 2 características específicas. Número 1, exige lo mejor de mí, no lo peor de mí. No me lleva a exponerme violentando otros principios naturales. Y número 2, lo sigo con una actitud humilde y con una actitud positiva que se centra en el beneficio que ya voy logrando desde el proceso mismo. Porque también otro error común es pensar que el beneficio se va a dar hasta que logremos el resultado. No, de ninguna forma. El beneficio se da ya desde el proceso mismo, por el tipo de persona en la que me estoy convirtiendo precisamente por seguir ese proceso. Pues muy bien, con esto llegamos al final de la reflexión del día de hoy. Recuerden que los espero aquí el próximo jueves a las 9 en punto
pueden recurrir a este material o material anterior en mi página de internet, que es www.andresmares.com. Ahí pueden acceder a este y otro material que también está asociado al desarrollo personal. Y pues aquí yo los espero el próximo jueves en punto de las 9, aquí en Radio y Televisión Querétaro. Gracias, Chilo, allá en los controles. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y aquí tenemos una cita, ustedes y yo, el próximo jueves, para seguir reflexionando sobre aquellos temas que le dan sentido, que le dan significado a nuestra vida. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Muchas gracias y hasta la próxima. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy. Aquí termina nuestro recorrido este día. Sintonízanos la próxima semana para aprender juntos a hacer realidad lo valioso de la vida. Reflexiones con Andrés Mares por Radio Querétaro.